Vamos a ir a la palabra en esta mañana, así que le voy a pedir que por lo pronto vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículos del 5 al 13. Y mientras usted va ahí, ahorita voy a repetir la cita y en un momento más vamos a ponernos de pie para orar, pero antes de eso quiero hacer una pregunta muy sencilla y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Qué nos distrae lo suficiente como para no orar? Somos personas distraídas, algunos más que otros. Uno de mis niños, tenemos 3 niños y al menos uno de ellos suele ser bastantito distraído. Nos hemos dado cuenta que es bien inteligente, pero si está haciendo su tarea y si por la ventana pasó una palomita, ya lo perdimos, ya se quedó observando y ya no está haciendo sus tareas. Yo creo que eso lo heredó de mí, ¿verdad? Muy distraído. Pero cuando se trata de ver una película, nos gusta aventarnos la película completa y sin interrupciones. Cuando estamos viendo un partido de fútbol, nos gusta ver el partido completo, sin interrupciones. Si eres tú el que está jugando el deporte, te lo puedes pasar horas jugando, divirtiéndote sin interrupciones. Pero usualmente ese no es el caso cuando hablamos de la oración. ¿Qué nos distrae lo suficientemente como para no orar? Quizá tú te has programado y has dicho, yo voy a orar a las 9 de la noche antes de dormirme, pero se te ocurrió abrir el celular un poquito y cuando tú lo abriste fue suficiente para distraerte y ya no terminaste la oración porque de ahí te fuiste al Facebook, de ahí te fuiste a otra cosa y la oración nunca se terminó. O quizá te quedaste despierto haciendo otras cosas, mirando la televisión, te quedaste despierto tan tarde que cuando vas a orar ya vas sin ánimo, ya vas sin fuerzas, ya vas sin devoción, ya vas con mucho cansancio, con sueño, empiezas la oración y estás tambaleando. ¿Alguien le ha pasado? Y vas a la mitad y te quedaste dormido. Y de pronto ¿en qué iba, Señor? Y otra vez empezando y nunca dijimos amén porque al final ya amaneció y no pudimos terminar nuestra oración. Hermanos, cuando vamos a hablar de ciertos temas suenan importantes, suenan emocionantes, pero ¿por qué será que cuando hablamos de la oración como que eso no, como si la oración no fuera importante, como si la oración no fuera algo hermoso? Ese tema no, pastor, como hablar de la oración es medio aburrido. A veces tenemos ese tipo de pensamiento y necesitamos recordar, los hermanos, que uno de nuestros pilares es la oración. Acuérdense que uno es predicación expositiva, otro es adoración bíblica, otro es que somos testigos valientes, pero otra es la oración constante. Y créame que poco a poco vamos a empezar a trabajar en eso para que dentro de nuestro servicio haya más oración, más lectura de la palabra. Yo les he dicho, hermanos, haciendo un paréntesis, que por algunos domingos al terminar el servicio voy a estar hablando diferentes cosas con ustedes y eso alarga más el servicio, pero pronto vamos a poder estructurar el orden de nuestro programa y poder introducir más oración en nuestros servicios. Así que uno de nuestros pilares es oración constante. ¿Qué entiende por la palabra constante? Pues algo que es constante, ¿verdad? Activamente, constancia. Pero aunque ese es el título de nuestro pilar, yo aquí le puse un título a mi mensaje y es una iglesia que ora bíblicamente. Una iglesia que ora bíblicamente. Se debe de predicar bíblicamente, centrado en el Evangelio. Se deben de cantar cantos bíblicamente, como lo vimos la semana pasada, llenos de teología y de doctrina. Pero ¿sabía usted que la oración también debe de ser centrada en la palabra? También debe de ser una oración bíblica. Así que ¿de qué serviría que habláramos de que hay que orar constantemente si no supiéramos cómo orar? Es importante orar bíblicamente. ¿Y por qué no vamos al mejor modelo de la oración que tenemos en la palabra, que es el Padre Nuestro? Así que póngase de pie ahora sí, ahí en su Biblia vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13. Estará también en la pantalla, pero si lo tiene en su Biblia, por favor, concéntrese ahí en su Biblia. Y esta vez utilicé la Reina Valera, Mateo 6, y dice el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y
tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 13 para terminar dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos la gloria, la honra por ser un Dios de milagros, por ser un Dios grande, por ser un Dios majestuoso, un Dios maravilloso, misericordioso, bondadoso, amoroso. Un Dios que ama mucho a sus hijos y que está siempre pendiente de ellos. Reconocemos nuestras faltas, nuestro pecado, y en este momento, Señor, te pedimos que tú uses a tu siervo para que solamente sea un instrumento y que nosotros estemos todos listos para escuchar tu palabra y que este sermón nos ayude a aprender a orar bíblicamente. Ponemos este tiempo en tus benditas manos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Una iglesia que ora bíblicamente. En la cultura judía, hermanos, en la cultura judía siempre se ha tenido la oración en una alta estima. Seguramente muchos de ustedes saben esto, cómo los judíos tienen oraciones para todo, porque para ellos la oración es verdaderamente importante. Hay una frase rabínica, una frase de los líderes judíos que dice: el que practica la oración dentro de su casa la rodea de un muro protector que es más fuerte que el hierro. Algunas oraciones pueden ser en cierta manera figurativo, no necesitamos imaginarnos a ángeles que están deteniendo las paredes de nuestra casa cuando usted está orando, pero sí la frase dice: el que practica la oración dentro de su casa la rodea de un muro protector que es más fuerte que el hierro, porque el Señor está protegiendo nuestra casa, nuestro hogar. Pero repito, hermanos, los judíos tienen pero tan alto la oración que eso los llevó a ciertos peligros. Así que lo que yo voy a ver ahora, hermanos, son esos peligros. Tome todo esto como si fuera una introducción. Los peligros o los errores a los que ellos han llegado. Esa va a ser nuestra introducción. Y después, hermanos, el sermón va a estar basado justamente en el Padre Nuestro que Jesucristo nos enseñó. El Padre Nuestro tiene 6 secciones, 6 partes que vamos a ver en un momento, pero antes de llegar a eso, repito, hermanos, vamos a ver los peligros a los que los judíos llegaron. Quizá hay cosas que podemos aprender de ellos, porque repito, tienen la oración en muy alta estima, pero eso los ha llevado a algunos ciertos errores. Así que, una vez más, peligros o errores o cómo no orar. ¿Se entiende? La primera es que ellos tienen oraciones ya fabricadas. ¿Okay? Tienen una oración ya fabricada para cada cosa, al punto, hermanos, de que casi no existe. Básicamente toda situación en tu vida diaria pareciera como si ya tuviera una oración. Cuando te levantas, tienen cierta oración. Cuando tú vas a dormir, tienen cierta oración. Cuando vas a comer, tienen cierta oración. Cuando vas a entrar a una ciudad, haces una oración. Cuando vas a salir de la ciudad, una oración. Tienen una oración hasta para los astros, para la naturaleza. Tienen una oración para todo. Y por un lado, alguien pudiera decir, pero qué bonito, ¿verdad? Que tienen una oración para todo. Pero el peligro de eso es que pueden llegar al formulismo. Y el formulismo, hermanos, es cuando algo ya no nace de manera natural, sino que todo es una fórmula ya estructurada. Ese es el primero. El segundo es que ellos lo hacen en horas ya programadas. O sea, que ellos estaban obligados a orar a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. No importa lo que estén haciendo, tú paras todo lo que estás haciendo y tienes que orar a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. Alguien pudiera estar en contra y decir, qué exagerados son. A las 9, a las 12 y a las 3.
¿Habrá algo positivo que podamos sacar de eso? Quizá alguien de los que estamos aquí sí somos bien desorganizados y nosotros sí necesitaríamos quizá poner alguna alarma por ahí mientras nos vamos acostumbrando. Quizá no tenemos el hábito de la oración. Sí, sí, hermanos, lo que yo voy a mostrar ahorita son peligros y al mismo tiempo quizá hasta eso mismo nos enseña algo, ¿sí se entiende? O sea, alguien quizá aquí sí necesita aprender a programarse y estar organizado y decir a las 9 voy a poner una alarma, hasta que con el tiempo se va a convertir en una rutina y entonces yo lo voy a hacer naturalmente. Pero hermanos, ellos sí llegaban a extremos. Ellos llegaban a extremos. Oraciones ya fabricadas y en ciertas horas específicas del día. Se cuenta de un musulmán que iba con una espada persiguiendo a su enemigo. Iba persiguiéndolo para atacarlo. Pero de pronto a cierta hora se escuchó el líder de los musulmanes con un cierto tipo de sonido y un grito a toda la ciudad y todo el mundo sabe, ya es la hora que nos toca orar. Así que este musulmán escuchó el sonido y dejó la espada, se detuvo rápidamente, se hincó, sacó su lista de oraciones y las empezó a leer, pero súper rápido, ya con tal de terminar, la guardó, agarró la espada y continuó su hazaña de seguir, ¿verdad?, para matar a la persona. Y por eso un comentarista teólogo, William Barclay, dice: escuche, es precioso esto de acordarse de Dios 3 veces al día, pero existe el peligro muy real de que se haga esto 3 veces al día hasta sin pensar en Dios. O sea, el formulismo ya se convirtió en algo, una máquina, un robot que solamente está repitiendo algo y no es algo natural. Otro tercer error es que muchos de ellos piensan que tiene que ser a fuerza en lugares específicos. O es que tiene que ser en el templo, tiene que ser en la sinagoga, tiene que ser en un lugar sagrado porque si no, no vale la oración. La semana pasada nosotros vimos que Dios es espíritu, por lo tanto podemos adorarle en espíritu y en verdad. Él es omnipresente, ¿alguien lo cree? Él está en todo lugar, por eso podemos orar al Señor en todo lugar. Ahí está el ejemplo, ¿verdad?, de las familias que están en Brasil. Dios contesta oraciones, podemos orar aquí y Él escucha, porque Él es espíritu, está en todo lugar. Y quizá todo lo que estamos viendo, hermanos, nos va a empezar a ayudar a entender más el contexto y nos va a ayudar a entender más la porción que nosotros acabamos de leer aquí. Por ejemplo, repito el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, está hablando fuerte aquí Jesús, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, y luego dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabe cuál era su recompensa? Eso mismo, ser vistos por los hombres. Como que está diciendo, ya no pasaron de ahí. Ahí llegó su oración, nada más. Hermanos, nosotros no oramos para ser vistos. Nosotros no oramos por orgullosos, no oramos por hipocresía. Dice que les gustaba ponerse de pie, ¿será por devoción? No, ¿verdad? Porque de pie es más gente la que me puede ver. Por tanto, hermanos, ellos les gustaba, como dice el versículo, orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Sí va siguiendo ahí? Orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ellos saben dónde hay más gente caminando, dónde hay más gente andando. Y encima de eso, si usted se recuerda, hay horas específicas. ¿A qué horas dijimos? A las 9, a las 12 y a las 3. Uy, qué fácil. Ellos pueden decir, mira, ya van a ser las 9. Mira, ya van a ser las 12, ya van a dar las 3. Ya sé en qué momento van a estar todos ahí. Vamos para que me vean cuánto yo oro al Señor. Por eso el versículo 7 también dice: y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, aunque aquí ya está hablando de los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Los judíos tenían la costumbre de que tenían que ser oraciones muy largas, porque ellos pensaban que tenían que estarle insistiendo a Dios, y entre más insiste hasta que Dios ya se cansa y te responde. Bueno, los gentiles van adoptando también ese tipo de cultura de ellos. Se dice también que en algunos lugares repiten mucho las palabras hasta por horas y luego comienzan a correr en círculos, se comienzan a marear, incluso experimentan cierto tipo de éxtasis, mareados, inconscientes y caen. Alguien dice, qué exagerados en aquellos lugares del oriente. No, no estamos tan lejos, sí pasa allá, ¿verdad? Pero aquí también. No hay servicios donde, algún día visité uno, que no lo crea, el pastor Jonathan se metió algo así hace muchos años.
y el pastor aventaba el saco. Vale más que lo caches porque si no ya se te fue. Y eran tiempos de alabanza por 2 horas. Y uno dice, no, pues con razón se marean. 2 horas, a veces el aire ya ni funcionaba y corriendo y mucha emoción. Y yo creo que por eso se mareaban y se caen. Y hermanos, déjenme decir algo. No estamos diciendo que el Espíritu Santo no pueda obrar, no estamos diciendo que el Espíritu no se pueda mover, pero aquí les hemos enseñado cuál es bíblicamente la obra del Espíritu Santo. Una manera en la que tú puedes saber, aunque no me quiero salir mucho del tema, ¿verdad? Pero una manera en la que tú puedes saber cuando algo es del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo te va a llevar al arrepentimiento. El Espíritu Santo te va a llevar a un cambio de conducta, porque si solamente se quedó en esa emoción, todo es falso. Encima todavía algunos, a ver si está el caballito ahí, ¿verdad? Para aventarse. Es falso. Si no te llevó a un cambio de conducta y un arrepentimiento, no es el Espíritu Santo. Pero hermanos, una vez más, regresando al tema, ¿verdad? A pesar de que llegaron a ciertos extremos, repito, quizá eso nos puede enseñar ciertos principios. Tú te conoces bien, yo me conozco bien, sabes cuáles son tus debilidades. Quizá, repito, si tú no eres muy organizado, quizá a ti o a mí sí nos hace falta ponernos un recordatorio mientras se va haciendo el hábito de orar, hasta que entonces es de manera natural. Pero ahora sí veamos cómo sí debemos orar. Cómo sí debemos orar, y para eso vamos a utilizar esta porción que hemos leído. Los jóvenes, hermanos, están leyendo un libro que se llama Orando la Biblia. Hoy no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque tenemos una actividad, digo tenemos porque yo también soy joven, pero tienen un libro que estamos leyendo, se llama Orando la Biblia. A todos nos ha pasado que te ponen a orar y ya no sabes qué decir. Se te acabaron las palabras. O un líder está buscando un voluntario para que ore y tú estás, que no me vaya a escoger a mí, que no me vaya a escoger a mí. O comienzas a orar y en 30 segundos, ¿qué más digo? O lo que dice ese libro que están estudiando, a ver si se recuerdan los jóvenes. Repites las mismas cosas acerca de las mismas cosas, ¿verdad? No solamente repites las mismas cosas, repites las mismas cosas acerca de las mismas cosas y ya no sales de ahí. Hace muchos años yo escuché a un pastor que se llama Luis Contreras, que quizá algunos lo conocen. Y hermanos, yo escuché una oración que yo mismo me quedé tan impactado que yo dije, yo nunca había escuchado una oración como esa. Incluso una oración me inspiró a ponerle atención a cómo oramos, porque hermanos, era como una predicación dentro de la oración. Me pareció impresionante. Así que es un buen ejercicio, hermanos, utilizar los salmos, como lo están haciendo los jóvenes, utilizar los salmos, utilizar el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo para empezar a orar bíblicamente. Por eso dije, la predicación debe de ser bíblica, la alabanza debe de ser bíblica, pero la oración también debe de ser bíblica. Y para eso miremos más de cerca el pasaje que tenemos aquí frente a nosotros. Ahora, son 6 secciones que vamos a ver. Primero dice que nos acerquemos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mal. Eso se va a convertir en los 6 puntos que yo tengo, pero no se preocupe, son cortitos, vamos a ir rápido, son 6 secciones, y para que lo podamos memorizar un poquito mejor, lo vamos a hacer de esta manera. Las primeras 3 están enfocadas en Dios y comienzan con la letra A, y le vamos a escribir acercándonos al Padre, alabando su nombre y anhelando su reino. La segunda sección está enfocada en las necesidades humanas y vamos a decir pidiendo provisión, pidiendo perdón y pidiendo protección. Así que la primera parte de lo que vamos a estar estudiando hoy, les recuerdo que va a ser breve, no piense que van a ser 6 puntos largos. El primero es acercándonos al Padre, acercándonos al Padre. Y dice nuevamente el versículo 9, vosotros pues, ¿quién está hablando? Cristo dice, ustedes, los discípulos y toda la iglesia de Cristo, oren así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es nuestro Padre.
Nosotros estábamos en pecado, pero Cristo nos rescató y por lo tanto recordemos que Cristo vino para reconciliarnos con el Padre. Él vino para traernos paz para con Dios. Es en Cristo que hemos sido adoptados en la familia de Dios y por eso usted y yo nos llamamos hermanos. Y usted y yo como hermanos somos hijos del mismo Padre. Amén. Él es nuestro Padre. Un Padre que nos escucha y si Él nos escucha es porque Él nos ama. Nos ama con un amor incondicional y podemos venir al Padre con toda confianza para venir y entablar una conversación con Él. Hoy en día, hermanos, incluso puede haber hijos, jovencitos, adolescentes, algunos adultos ya o jóvenes más adultos, que incluso pueden sentir pena, vergüenza, hasta incomodidad de hablar con sus propios padres ciertos temas. No estoy diciendo que así debería de ser siempre, depende cómo los han educado, pero es muy normal que a ciertas edades, algunos hijos, hijas, le dé cierta pena hablar ciertas cosas con sus padres. Bueno, cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, eso no debería de existir. Podemos acercarnos a su trono con toda confianza y toda seguridad, como dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Me encanta que no solamente dice el trono, sino que dice al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice oportuno porque Él siempre llega a tiempo. Y llega a tiempo no porque tenga que ser rápido, sino que siempre está con nosotros. El Señor siempre está con nosotros. Y cuando tú le pides, Él ahí está para socorrerte. Por eso dice hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la primera parte es acercándonos al Padre. El número 2 es alabando su nombre. Alabando su nombre. El versículo 9 nuevamente dice, santificado sea tu nombre. Hermanos, estamos aprendiendo a cómo orar bíblicamente. ¿Quieres orar bíblicamente? Piensa primero en Él antes que en ti mismo. Piensa en Dios primero. Por eso el verso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los fariseos, como hemos repetido varias veces, hermanos, no solamente oraban para ser vistos, no solamente hacían tanta palabrería, pero estaban tan enfocados en ellos mismos, que es como si Cristo quisiera romper ese esquema y decir, no, eso está equivocado, piensa en Él primero, mira al Señor primero, dale toda la atención a Él primero. Cuando usted dice santificado sea tu nombre, tú estás diciendo o estás reconociendo su perfección, estás reconociendo su santidad, estás glorificando su nombre, estás honrando su nombre, estás levantando su nombre como el gran Dios por sobre todas las cosas. En la religión católica romana se acostumbra a levantar el nombre de los sacerdotes, de los obispos, de los papas, pero el cristiano eleva el nombre de Dios. El cristiano eleva el nombre que es por sobre todo nombre. Así que usted dice, santificado sea tu nombre. Ese es un tiempo que tú vas a utilizar en tu oración, repito, para pensar en Él y para exaltar sus atributos. Es la manera más bíblica de que tú comiences tu oración. Yo entiendo que a veces te piden que ores por cuestiones específicas, a lo mejor te pidieron que ores por los alimentos. Yo les he dicho que mi papá, creo que lo he mencionado, que mi padre es de esa gente que se concentra, ¿verdad? Que le tienes como que hacer así a ver si regresa a la vida, porque en la oración por los alimentos ya se te fue, así que no le pida que ore, ¿verdad? Cuando lo invite a comer. Pero aunque hay cuestiones específicas, alguna enfermedad en específico, una situación en específico, hermanos, usted siempre piense en Dios primero. No es santificado sea mi nombre, santificado sea tu nombre. Tienes que hablar y exaltar sus atributos. Y si tú deseas hacer eso y se te acaban las palabras, hermanos, es tiempo de que tú comiences a conocer al Dios que le estás pidiendo. ¿Te imaginas pedirle algo a Él cuando ni siquiera lo conoces? Si se te acaban las palabras, conoce los atributos de Dios. Él es misericordioso, entonces tú puedes decir, bueno, Dios es misericordioso para mí, yo voy a empezar a reflexionar cómo Dios ha sido misericordioso para mí. ¿Ha sido Dios amoroso? Bueno, tú puedes reflexionar acerca del amor de Dios y cómo Él ha mostrado su amor esta semana que acaba de pasar. Él es un Dios soberano, un Dios que responde. Todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, todo lo que tiene que ver con sus características, con sus atributos,
toma un tiempo para glorificar eso, su carácter. Cuando usted dice santificado sea su nombre, usted desea exaltar a Dios y todo lo que rodea a Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando estábamos estudiando, hermanos, los 10 mandamientos, uno de ellos es, ¿se recuerda el tercero que dice? Que no tomemos en vano, ¿qué cosa? El nombre de Dios. Y no tomar el nombre de Dios tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo espiritual. De esa manera, si tú expresas santificado sea tu nombre, tú estás adorando y clamando a ese Dios por sobre todas las cosas. Así que, hermanos, una vez más, si se te acaban las palabras y no sabes qué decir, tú no conoces el carácter de Dios. Tú no conoces los atributos de Dios, porque créeme que entre más conozcas a Dios, te van a sobrar las palabras en tus oraciones. Número 3, anhelando su reino. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿qué significa esa frase, hermanos, de venga tu reino? Cristo, cuando estaba en la tierra haciendo su ministerio, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos decían, el reino de los cielos se ha acercado. Incluso usted puede expresar, el reino de los cielos se ha acercado, pero aquí la oración es lo mismo, dice, venga tu reino. Quizá usted lo ha utilizado, puede ser en sus oraciones, pero ¿qué estamos diciendo cuando decimos, venga tu reino? Y aunque hay diferentes buenas instrucciones sobre este versículo, todas son buenas. Quizá la más sencilla tiene que ver con ese reino mesiánico. Cristo vino para establecer su reino, para inaugurar su reino, pero un día Cristo viene por su iglesia, amén. Y cuando Él venga, Él va a completar ese reino. Así que cuando tú dices, venga tu reino, tú estás diciendo, ven Señor, ven Señor. Cantábamos la semana pasada eso, si se recuerda, Cristo volverá. Ven Señor. La iglesia debería de estar clamando, ven Señor, ven Señor. Anhelamos tu reino, anhelamos tu venida. Pero esa frasecita de venga tu reino también significa que la voluntad de Dios sea hecha. Y eso nos lo dice la siguiente sección del texto bíblico cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Usted cree que la voluntad de Dios en la tierra ya se mira en este momento como está sucediendo todo en el cielo? Todavía no. En el cielo todo es perfección. En la tierra todavía no. Estamos en un proceso de santificación, como lo hemos enseñado, hermanos, en el cual el cristiano cada vez más se va moldeando a la imagen de Cristo. Cada vez nos vamos pareciendo más al carácter de Cristo. Vamos para allá. Vamos hacia ese reino. Cuando usted dice, venga tu reino, estás diciendo, Señor, oro por esta tierra para que tu voluntad, así como sucede todo en el cielo, suceda también en la tierra. Una forma de decir, ven Señor, que venga tu perfección. Anhelamos estar contigo para siempre. Esa frase de venga tu reino es anhelar que su reino se siga extendiendo. Es un reino espiritual de personas, pero cada vez se va extendiendo porque cada vez más personas conocen de Cristo. Así que si usted se pone a pensar, hermano, y usted dice, venga su reino, también está diciendo, Señor, úsame. Porque ¿de qué manera se va a extender el reino de Dios? ¿Va a venir un robot para que el mensaje se proclame? La iglesia va a proclamar el evangelio de Jesucristo. Mire todo lo que encierra esa frase, hermanos. Venga tu reino, es anhelar que Cristo venga. Es anhelar que la voluntad del Señor sea hecha en el cielo como en la tierra. Es orar por nosotros para que proclamemos, seamos mensajeros y su gloria y su gracia vaya siendo más extendida y así vaya creciendo el reino de Dios, el reino de Cristo. Y un día Él viene por su iglesia y se cierre ese reino para que la iglesia viva para siempre con su Creador. Amén. Ese es un reino espiritual. Cristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Es un reino sin igual, hermano. Es un reino eterno. Es un reino glorioso. Es un reino espiritual. Y usted y yo, la congregación de los santos, somos parte de ese reino. Así que cuando usted dice, venga tu reino, dígalo con gozo, porque Cristo viene por su iglesia y pasaremos la eternidad con Él. Así que esas primeras tres cosas tienen que ver con el Padre, acercándonos al Padre, alabando su nombre, anhelando su reino. Pero luego viene otra sección en la oración que tiene que ver con nuestras necesidades. Y la número 4 dice, pidiendo
provisión, pidiendo provisión. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, Dios nos bendice mucho. Quizá hay diferentes necesidades, claro que sí, en la iglesia. Le puedo asegurar que la mayoría, si no es que todos, tienen un techo donde vivir, tiene algo en su refri para alimentarse, porque Dios se acuerda de nosotros. Hay algo que me llama la atención en esta frasecita. No es pedir una vez a la semana, Señor, el pan de la semana dámelo hoy. No es pedir una vez al mes. Señor, el pan del mes, dámelo. Por alguna razón dice, Señor, el pan nuestro de cada día. Porque todos los días dependemos del Señor. Usted dice, Señor, ayer te necesitaba, hoy te necesito. Ayer dependía de ti, hoy dependo de ti. Ayer buscaba de ti, hoy sigo buscando de ti. Hermanos, diariamente debemos de depender del Señor. Además, quizás si conocemos un poquito más el contexto, vamos a entender lo que ellos sentían cuando expresaban eso. En el tiempo de Cristo, hermanos, a los trabajadores no se les pagaba como se nos paga hoy, que nos pagan por quincena, por semana, o algunos quizás hacen trabajos de construcción que te dicen, mira, aviéntate todo esto, por esta cantidad, te voy a dar cierta cantidad al principio y cuando termines te doy la otra parte. A esas personas se les pagaba día a día por lo que completaban en cierto día. Además, había trabajos donde no ganaban mucho que digamos. Algunos de los trabajos más populares quizá eran la pesca, la agricultura. Y estas personas, si de pronto cometían algún error, les iba muy mal. Quizá no pescaron como ellos hubieran deseado. ¿Cómo se mira eso en todo mi día? Se mira como que voy a pasar un día muy difícil, porque entonces eso me está afectando mis ganancias, está afectando mi sostén. Ellos verdaderamente tenían que aprender a confiar a Dios diariamente. Señor, ayúdame y permíteme que pueda sacarlo del día de hoy. Y quizá ahora entiende usted un poquito más lo que significaba para ellos decir, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Te necesito hoy. No sé si la voy a librar, pero ayúdame el día de hoy. Pero repito, hermanos, la cosa es que en este país estamos tan bendecidos que nos hemos olvidado de Dios. Estamos en el país más bendecido, económicamente hablando, y no pensamos en eso, hermanos. No pensamos en eso. Simplemente despertamos cada día como si fuéramos un robot que a fuerza tenemos que despertar porque el Señor me debe esto. Y nos ha bendecido quizá algunos más que otros, pero hermanos, nos estamos olvidando de la oración. No tiene que responder, pero me atrevería a decir que el día de hoy, ¿para qué vamos tan lejos? El día de hoy muchos no han orado. Si no contamos las ocasiones aquí en la iglesia, muchos vinieron a la iglesia sin haber orado. No preparaste tu corazón para venir a la iglesia. No preparaste tu corazón para ver qué Dios te iba a hablar, preparar tu corazón en la alabanza. Simplemente venimos. Quizá le dimos más atención a cómo nos mirábamos en el espejo que cómo estaba nuestro corazón antes de venir a la casa del Señor. Nunca me ha gustado tampoco estar hablando mucho de mí, pero he compartido con los varones que nosotros tenemos unos devocionales con nuestros niños. Y antes lo teníamos todos los lunes y tuvimos que cambiar eso a todos los días, aunque a veces hay algunas ocasiones que por alguna otra razón no se puede, pero en su mentalidad ellos están en que todos los días, sea devocional, sea tiempo de oración, sea estudiar algún libro. Ahorita estamos estudiando la historia de la vida de Martín Lutero, están bien entrados. Y si usted le pregunta a mis niños Biblia, créame que ellos conocen la Biblia. Usted le puede hacer el examen a ellos y conocen la Biblia. Conocen cómo orar. Eso se hace desde pequeños, hermanos. No digas que está muy pequeñito. Tiene 1 año, 2 años, es el tiempo perfecto para empezar a entrenarlos en eso. Porque si no, vamos a crecer con esta idea de que cuando estoy en aprietos, entonces voy al Señor en oración. Pero cuando está todo bien, me olvido de Él. ¿Se recuerda, hermanos, cuando estábamos estudiando el libro en Éxodo, capítulo 16, se recuerda que Dios proveía el maná? ¿Alguien se recuerda cada cuándo? Cada día, ¿verdad? ¿Por qué no una vez a la semana? ¿Por qué una vez al mes? Iba a ser exactamente lo mismo, ¿a poco no? No es como si fuera una semana se les iba a acabar más pronto, no.
Dios iba a proveer a la semana la cantidad exacta, pero Dios lo hizo una sola vez al mes. El maná era proveído diariamente y cada noche era lo mismo. Cada noche se acababa el maná y tenían que aprender a confiar de que el día siguiente Dios proveerá. Si tú traes eso al contexto de hoy en día, cada noche el refrigerador está vacío. Pero no te preocupes que esté vacío, ya te saciaste. No era como que en la noche se quedaban con hambre. No, Éxodo no dice eso, no se quedaban con hambre, ¿verdad? Estaban ya saciados, súper llenos, simplemente que el refri estaba vacío. Y si tu niño te preguntara, papi, ya no tengo hambre, papi, pero mira, el refrigerador está totalmente vacío. Tendremos que volver a confiar que Dios proveerá mañana. Dios proveerá mañana. Dios proveerá mañana. Necesitamos aprender a depender de Dios, hermanos, todos los días. Cuando alguien no ora, está diciendo, yo dependo de mí mismo. No necesito a Dios. ¿Para qué orar todos los días? Yo dependo. Yo soy mi propia fuente. Cuidado con eso, hermanos. Oramos todos los días porque todos los días pecamos. Oramos todos los días porque Dios es el mismo Dios. Y si le agradeciste ayer, le tienes que agradecer hoy. Oramos todos los días porque de Él dependemos todos los días. Ahora, el número 5 dice pidiendo perdón. Están muy serios y no sé si es porque están poniendo atención o muchas pedradas o vinieron dormidos, cansados con el evento de ayer. ¿Están despiertos? Muy bien, el 5 es pidiendo perdón. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí la palabra deuda, hermanos, tiene una palabra griega que significa pecado. Aquí no está hablando de deudas en el sentido económico, ¿se imagina? Señor, perdóname porque tengo un montón de deudas por todos lados. No está hablando de eso. No significa eso. De hecho, Lucas, no lo vamos a leer ahí, pero Lucas 11:4, si alguien toma nota, Lucas 11:4 sí lo expresa de esa manera. Señor, perdónanos nuestros pecados. La razón por la que Mateo utiliza la palabra deuda en lugar de pecado es porque sí era una palabra muy usual en ese contexto, en esos tiempos, para referirse a una deuda moral. La Biblia nos dice que todo pecado es una infracción ¿de qué? Una infracción de la ley. ¿Y cuál ley? La ley moral de Dios. De tal manera que cuando tú pecas, tú tienes una deuda moral contra Dios. Y por eso Mateo dice, perdona nuestras deudas. Pero está diciendo, perdona nuestros pecados. Nos la puso ahí, nos la puso buena Mateo. Porque, o bueno, Cristo más bien es el que está hablando. Él no solamente puso, y perdona nuestros pecados. Ah, qué fácil. Dijo, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos hacen daño, a los que nos fallan. Yo te pregunto, ¿siempre perdonas? ¿Nos cuesta perdonar? Porque aquí se usa esta afirmación para decir lo que ya se espera de un creyente. Se supone que si tú ya eres creyente y Dios te ha perdonado en Cristo, tú también vas a perdonar. Por eso dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, los que nos hacen mal. Qué irónico, hermanos, qué hipócrita de nuestra parte sería ir con nuestros ojos cerrados y pedirle perdón a Dios, que tú me perdones, algunos casi exigiendo, perdóname, cuando tú no eres capaz de perdonar a tu prójimo que te ha hecho daño. Algo no está bien ahí. No hemos llegado a ese punto donde Dios quiere que lleguemos, porque aquí en la iglesia hay deudas, aquí en la iglesia hay faltas. No es como que eso no existe aquí adentro, hermanos. Sí existe y la iglesia necesita aprender a perdonar. Algo no está bien si la iglesia implora perdón a Dios, que por supuesto que Él es nuestro libertador, el Dios que perdona, pero que no estamos dispuestos a perdonarnos los unos con los otros. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Lo mismo que está diciendo Jesucristo en su oración, es lo que está diciendo Pablo en Colosenses. Dice, soportándonos. Alguien va a decir, si no me puedo soportar ni a mí mismo,
Dice, mira la atención en las dos palabras, soportándonos, perdonándonos. ¿Le está hablando a la gente allá afuera? No, es una carta a la iglesia en Colosenses. Le está hablando a la iglesia, hermano, no está hablando a gente allá afuera. Si alguno tiene queja contra otro en la iglesia, háblelo, perdónense. El problema, hermanos, es que somos cristianitos de Facebook nada más. Somos cristianos de Facebook. Ahí sí nos consideramos cristianos porque el Facebook es como un libro abierto para todo el mundo. El Facebook es un libro abierto para todo el mundo. Así que aquí yo voy a mostrar que yo soy un excelente cristiano. Ahí sí. Pero aquí en la iglesia se mira algo totalmente diferente. Eso es actuar de manera hipócrita, es actuar exactamente igual que los fariseos. Oh, pastores, que usted no sabe lo que me han hecho. Yo te pregunto, ¿alguno de nosotros merecía la gracia del Señor? ¿Alguno de nosotros merecía el perdón del Señor? Todos fallamos, todos éramos pecadores y Cristo entregó su vida por usted y por usted y por mí. Él derramó su gracia. Por eso el estándar está alto. Perdónense como Cristo perdonó a su iglesia. Entregó en la cruz del Calvario su vida por usted y por mí. ¿Amén o no amén? Una vez más, dice el texto, así como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, entre más apreciemos, entre más amemos, entre más admiremos la obra redentora de Cristo y su perdón por nosotros, seguramente estaremos más dispuestos a perdonar a otros. Y la número 6 dice, pidiendo protección, pidiendo protección. Dice Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Analice la frase, no nos metas en tentación. A veces puede sonar un poquito confuso en el español. ¿Cómo que no nos metas en tentación? ¿A poco Cristo quiere que me va a dar un empujón para que yo peque, para que yo caiga? La palabra tentación puede tener diferentes connotaciones dependiendo de la palabra que se está utilizando en el idioma original. Usted sabe que hay un versículo que dice que Dios no tienta a nadie, pero también hay un versículo que dice que las pruebas nos producen paciencia, nos hacen más fuertes. ¿A qué nos referimos cuando nosotros oramos, no nos metas en tentación? Aquí la palabra tentación viene de la palabra griega peirasmos, que significa prueba. O sea que estamos diciendo, no nos metas en una prueba. Pero ¿qué realmente estamos diciendo detrás de todo eso? Hermanos, esto significa no me hagas o no permitas, yo creo que es la palabra que debo de utilizar, no permitas que yo caiga en pecado. Y eso lo afirma la siguiente expresión que dice, mas líbranos del mal, ya sea el mal de maldad o el enemigo. Repito, aunque puede sonar un poquito fuerte en el español o un poquito confusa, lo que realmente estamos diciendo, Señor, no permitas que yo falle, no te quiero fallar. Sé que tengo tentaciones, pero yo quiero mantenerme fuerte en medio de la prueba. Líbrame de eso, guíame por tu verdad. Si hay una persona que está teniendo un problema económico muy fuerte, pero en su trabajo ahí está empezando a notar como que hay oportunidades de robarle de diferentes maneras a su jefe. Es una tentación que él está teniendo y por lo tanto la oración pudiera ser, Señor, no permitas que yo caiga en este tipo de tentaciones y que me van a llevar a otra cosa. No quiero llegar ahí, no quiero pecar. Es bueno que usted ore y diga, Señor, guíame por tu verdad. Yo quiero mantenerme lejos del pecado. Así que espero que esta oración nos esté enseñando algo, hermanos. Primero pensamos en el Señor, vamos a nuestro Padre, alabamos su nombre, anhelamos su reino y entonces pedimos para nosotros, por provisión, por perdón por nuestras faltas que cometemos todos los días y por protección para que nosotros nos mantengamos lejos del pecado. Y al final va a terminar con una doxología. Una doxología, hermanos, es una expresión de honor y de alabanza a nuestro Dios. Hay varias de ellas en la Escritura. Y esta dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Quizá esa sea una sección tomada del Antiguo Testamento porque Primera de Crónicas 29:11 dice eso.
Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, escuche, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso por sobre todos. Qué modelo tan magistral de oración, hermanos. Y no significa que usted tiene que repetir estas palabras. Pero yo de verdad espero que usted comience a orar más bíblicamente de ahora en adelante. Espero que usted exalte su nombre, su grandeza, su carácter, sus atributos, su majestad, y entonces tomes un tiempo para ti. Y quise hablar de todo esto, hermanos, porque aunque el pilar dice oración, ¿cuál es la otra palabrita? Oración constante. Qué bueno que seamos una iglesia que está constantemente en oración, pero quería que aprendiéramos a orar bíblicamente también. A manera de conclusión, Dios provee. ¿Usted dice amén a eso? Dios provee, entonces confiemos en Él. Dios perdona, ¿usted dice amén a eso? Dios perdona, vamos a Él. Dios protege, ¿usted dice amén a eso? Él protege, entonces refugiémonos en Él, Señor. Y termino con Efesios 6:18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y toda súplica en el Espíritu, velando en todo ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta palabra de Efesios 6:18, hermanos, el origen de esa palabra tiene que ver con la dependencia que nosotros debemos de tener en el Señor. Hermanos, debemos de aprender a confiar plenamente en el Señor, depender plenamente de Él. Y luego dice, velando en ello con toda perseverancia. Y esa frase de velando en ello con toda perseverancia, hermanos, en el original dice algo así como estar despierto por algo. O sea, que en el original pudiéramos leerlo o parafrasearlo de esta manera. Orando al Señor como quedándote despierto por algo. ¿Qué es algo tan importante que te mantendría despierto? O sea, velando, siempre alerta con la oración. Que seamos una iglesia siempre alerta, siempre alerta, siempre alerta. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo, hermanos, hoy en día. Usted lo sabe. Por un lado, la naturaleza, los fenómenos naturales que estamos viendo, como ese huracán que ha afectado muchas secciones en este país de los Estados Unidos. Hay mucha gente en necesidad. Quizá nosotros estamos aquí en comodidad, pero hay gente que en este momento lo perdió absolutamente todo. Pero hay otro lugar allá en California que tiene incendios, hay otra sección de este lado, y por todo lado está la naturaleza hablando. Y tenemos que responder en oración. Yo voy a pedir a todos que se pongan de pie, hermanos, y reflexionen todo lo que hemos hablado. Comience a conocer al Dios de la Biblia, comience a conocer el carácter y los atributos de Dios, de tal manera que cuando tú empieces a orar, ya no seas una persona que no sabes qué decirle. Hay mucho que tú puedes hablar de los atributos de Dios y cómo esos atributos han tocado tu vida. Y habla al Señor con esa seguridad. Antes de pedirle, primero siempre toma un tiempo para mirarle a Él, alabarle a Él, exaltarle a Él. Cierre sus ojos. Cierren todos sus ojos y allí cada uno en su lugar tome un segundito para hablar con el Señor con sus propias palabras. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades, porque eres un Dios bueno, nuestro libertador, como lo hemos visto en todo el libro de Éxodo, el que nos ha librado de nuestra maldad, de nuestro pecado y que nos ha traído a paz con el Dios Trino. Gracias porque nosotros podemos ver tus misericordias y tus bondades en nuestra persona, en nuestra familia de sangre y en nuestra congregación. Gracias porque eres un Dios soberano,
el cual gobierna y tiene control sobre toda la raza humana, pero también la naturaleza. Y en este momento, aunque veamos quizá algunas cosas que no deseáramos, gente que lo ha perdido absolutamente todo y que en este momento está literalmente en la calle, también sabemos que tú eres un Dios que alcanza a personas, así que oramos para que tú suplas cualquier necesidad que hay en este momento. Y los equipos de rescates que tienen las iglesias, incluyendo esta iglesia de Paramount que también ya envió su equipo de rescate, pedimos para que tú seas con esas personas que están poniendo sus horas, sus días para ayudar a otros. Gracias porque tú nos tienes aquí en este lugar. Gracias por esta congregación, gracias por estas ovejas, gracias por todo lo que tú haces y por lo que vas a seguir haciendo en este lugar. Levantamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús.